Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. De nuevo en tu programa Volvamos a la Palabra con la serie del Evangelio de Lucas. Estamos ahora mismo en la serie número 29, el número 29 de la serie, y vamos a estudiar el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Es un capítulo que tiene 56 versículos. Y luego el capítulo 9 tiene 62. El libro de Lucas tiene capítulos que tienen muchos versículos. Esta noche vamos a dedicar tiempo para estudiar algunos versículos del capítulo 8 y ya luego continuaremos para terminarlo. Así que vamos a orar para comenzar. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, este privilegio que tenemos los seres humanos de poder escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por cada capítulo del Evangelio de Lucas que hemos estado estudiando. Gracias por todas las lecciones que hemos aprendido. Gracias, Padre Celestial, por la presencia del Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda y nos conduce a la verdad. Pedimos tu bendición para este momento, para este capítulo, para este estudio, para las personas que lo van a escuchar, aquellos que van a meditar en esto, para que juntos, Señor, al abrir tu palabra podamos meditar en todas las cosas que tú dejaste allí escritas para nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos seamos de nuevo a esta oportunidad de estudiar la Biblia en su programa Volvamos a la Palabra. El capítulo 7 del libro de Lucas terminó con la fiesta que Simón el fariseo organizó para Jesús, en la cual esta mujer que no tiene nombre recibió críticas por parte de Simón y de algunos fariseos y escribas que estaban allí, preguntándose por qué Jesús permitía que una mujer pecadora se le acercara para lavarle los pies. El capítulo 8 comienza con una sección interesante hablando acerca de las mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio. Y dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres, y otras muchas, que le servían de sus bienes. Cuando leemos estos versículos, podemos muy bien, es permisible, permitir que la imaginación capte los momentos de la vida de Jesús, porque como bien sabemos, los evangelios no relatan toda la vida de Jesús detalle a detalle, los 3 años y medio de ministerio que él tuvo, mucho menos los 33 años de vida que él estuvo sobre la tierra. Aún los 3 años y medio de ministerio no son relatados de manera continua, no se dice todo lo que sucedió. Y en estos 3 versículos nosotros encontramos algo interesante acerca de la vida de Jesús, y es que las mujeres que acompañaban a Cristo, ellas servían a Jesús de sus bienes. Muy bien podemos pensar que estas mujeres cocinaban para Jesús. Muy bien podemos pensar que estas mujeres
Tal vez lavaban las ropas de Jesús. No tenemos idea. La Biblia no describe todo lo que Jesús hacía cada día o cómo Él hacía algunas cosas mientras estuvo en la tierra. Pero sí dice la Biblia que esta mujer Juana era la mujer de un hombre que era intendente de Herodes y ella estaba allí sirviendo a Jesús. Así que seguramente Herodes, por boca de Chuza, que era su intendente, se enteraba de las cosas que Jesús hacía. Tampoco dice la Biblia si estas mujeres, porque habla de muchas que le servían de sus bienes, no menciona los nombres de todas, sino de algunas en particular, como por ejemplo María Magdalena, de quien salieron 7 espíritus. Y también dice que habían algunas mujeres de las cuales también habían salido espíritus malos y algunas otras habían sido sanadas de enfermedades. Tal vez la suegra de Pedro también estaba allí porque ella fue sanada de una fiebre. La parte de este capítulo es interesante por el hecho de que nos muestra más de la vida social de Jesús. Nos habla un poco más acerca de cómo Él era en su día a día y quiénes eran las personas que lo estaban acompañando. Los 12 están mencionados y además de ellos, las mujeres. Y luego comienza desde el versículo 4 al versículo 15 a hablarnos de una parábola que se llama la parábola del sembrador. Y dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas lo siguiente. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Podemos imaginarnos a Jesús hablando estas cosas a gran voz. Y luego dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Interesante la parábola del sembrador. En primer lugar, debemos mencionar que el Señor Jesús dio la parábola. Aquí dice que había una gran multitud de personas de diferentes ciudades. Y él aprovechó entonces el momento que tenía una gran multitud de gente para decirles a ellos cuáles eran los resultados de la predicación del evangelio que él mismo estaba realizando y que sus discípulos después irían a realizar también. ¿Cuáles serían los resultados de la predicación del evangelio que tú y yo hacemos cuando abrimos la palabra y se la enseñamos a otros? Cuando quiera que entregamos una revista,
Cuando quiera que por teléfono hablamos con alguien y le hablamos acerca del Señor Jesús, ¿cuáles son los resultados de la predicación? Porque a ti y a mí que nos gusta predicar y que tenemos la oportunidad de hablarle a otros acerca del amor de Dios y del Evangelio que está escrito en la palabra, a ti y a mí nos gusta ver los frutos de la predicación. Tú y yo somos sembradores de la palabra. Y cualquier persona que siembra quiere ver frutos de lo que siembra. No hay cosa más agradable que colocar una semilla en el suelo y luego ver cómo la planta brota y comienza a crecer. Y no hay cosa más satisfactoria que ver que esa planta crece mucho y se hace fuerte y luego da frutos. Pues el Señor Jesús dijo que en esta parábola del sembrador hay por lo menos tres partes, tres tipos de terreno, un mismo tipo de semilla, tres tipos de terreno. El sembrador, la Biblia dice que salió a sembrar. Y mientras sembraba, quiere decir que mientras hacía su trabajo de sembrar, una parte de la semilla cayó, dice acá, junto al camino. Esa es el primer terreno. La semilla que cae junto al camino. Y la Biblia dice que este tipo de semilla, bueno, sí, la semilla fue pisoteada. ¿Y por qué fue pisoteada? Pues porque no cayó en el surco, sino que cayó junto al surco. Y cuando pasó la gente, cuando pasó alguien, el mismo sembrador o cualquier otro, la pisoteó. Y luego vinieron las aves y se la comieron. Porque estaba a la vista, estaba expuesta. Y el Señor Jesús dijo que los del junto al camino son los que oyen. Notemos nosotros que este primer terreno, junto al camino, son personas que oyen el Evangelio. Y luego viene el diablo y arrebata o quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quiere decir que hay un tipo de personas que escuchan la palabra, pero enseguida el diablo viene y de alguna forma que la Biblia no explica, arrebata de su mente lo que escucharon y por lo tanto no creen y no se salvarán. Esa es la primera parte, o ese es el primer terreno del cual se nos habla. Luego hay un segundo terreno. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nació. La del camino, la de junto al camino ni siquiera nació. La de junto al camino fue pisoteada. Pero esta que cayó sobre la piedra nació, pero se secó porque no tenía humedad. Cuando el Señor Jesús explicó la parábola, Él dijo: los de sobre la piedra son los que, habiendo escuchado, reciben la palabra con gozo. Así que estos tienen una ventaja que no tienen aquellos que representan el terreno que está junto al camino. La ventaja de estos, que el terreno es pedregoso o que está como en piedras, es que la semilla cae y nace. Sin embargo, dice la Biblia que aunque reciben la palabra con gozo,
no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muy interesante. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la iglesia o al templo a reunirnos como iglesia, hay allí personas que están en el terreno pedregoso. Aceptaron la palabra con gozo, pero no tienen raíz. Están allí, están con los creyentes, están llenos de gozo, recibieron la palabra, pero tienen un gran problema. No tienen raíz, son temporales. Y son temporales porque no se han preocupado en arraigarse. Pensaron que solamente con estar emocionados, con sentir alegría, con sentir gozo de reunirse, que eso es suficiente. No están arraigados y por lo tanto se secan. Y dice la Biblia que el Señor Jesús dijo que cuando llegue el tiempo de la prueba se van a apartar. Ahora nosotros podemos pensar que hay personas que tienen un tiempo de prueba individual, que no es el tiempo de prueba o tiempo de angustia del cual habla la Biblia, el tiempo de angustia de Jacob. Pero hay personas que reciben la palabra con mucho gozo y cuando tienen un problema, como por ejemplo pierden su trabajo, o como por ejemplo se enferman, o se les enferma un hijo, o tienen la muerte súbita de alguna persona que amaban, entonces se preguntan, ¿dónde está Dios en ese momento? Les llegó la prueba. Y entonces, como no tienen raíz, porque no han estudiado la palabra, no han profundizado en la palabra, no se han dedicado a orar y a estudiar, no tienen raíz, se apartan cuando llega la prueba. Bien sea que la prueba sea atraída por uno mismo, o bien sea que el Señor la permita, en todo caso el Señor la permite, ¿verdad? La persona no soporta porque no tiene raíz. No está arraigado en la palabra. Por eso es tan importante volver a la palabra. Porque si no volvemos a la palabra, no nos arraigamos en la palabra. Una de las cosas que la palabra enseña acerca de esto está en el libro de Santiago, en el capítulo 1. A mí me encanta este versículo. Este libro, Santiago, es un libro que deberías estudiar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Yo me sé mucho del libro de Santiago de memoria, porque una vez me dediqué a aprenderlo de memoria. Y creo que lo aprendí por completo. Y todavía me acuerdo mucho de él. No lo puedo recitar por completo ahora, pero yo estoy seguro que si le doy algún repaso en general, me voy a acordar mucho y lo podré recitar. En el capítulo 1 de Santiago, en los versículos 2 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que el apóstol Santiago dice que debemos estar gozosos cuando atravesamos por prueba. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona atraviesa por una prueba, pero no ha arraigado en la palabra, no conoce ese versículo. Y como no estudia la palabra y no conoce ese versículo, pues entonces rápido se aparta de la fe, pensando que la prueba viene de alguna otra cosa por alguna otra razón. Cayó en pedregales la semilla. No es que la semilla sea mala, el problema es el terreno donde cayó. Ahora, el hecho de que la semilla haya caído en un terreno pedregoso no quiere decir, si tú eres un terreno pedregoso y no te has dado cuenta de que eres un terreno pedregoso,
Es hora de que tú vayas a la palabra para que dejes de ser pedregoso, para que cuando llegue la prueba tengas arraigada tu fe en la palabra de Dios. Y entonces no abandones la fe, porque aquí dice claramente que cuando llega el tiempo de la prueba se apartan. Todavía nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los adventistas, esperamos un gran tiempo de prueba. Estamos atravesando pruebas a diario, pero estamos esperando un gran tiempo de prueba. Cuando ese gran tiempo de prueba llegue, cada quien va a tener que dar cuenta de su fe por sí mismo. No vas a poder depender del anciano, ni del pastor, ni de tu hermano, ni de tus padres. Tendrás que dar cuenta a las personas de tu fe por ti mismo. Por eso es importante arraigarse ahora en la palabra y dejar de ser terreno pedregoso. Luego dijo Jesús que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Notemos nosotros qué interesante. El primer terreno es el que cayó junto al camino. Cuando el evangelio cae en el terreno que no es el surco, sino que es un terreno superficial, el evangelio entonces es pisoteado. Puede ser que las personas se burlan de ti porque eres cristiano, o puede ser que desdeñan de ti porque eres cristiano, o puede ser que entonces te ponen a un lado tus amigos porque eres cristiano y te sientes pisoteado, hollado. Entonces vienen las aves que están representadas aquí por el diablo y arrebatan de tu corazón el evangelio y decides no seguir y te apartas. La que cayó entre piedras, ese terreno recibe la palabra con gozo, pero no escudriña la palabra y se mantiene en la vida cristiana de una manera superficial, se mantiene en la vida cristiana por emociones, se mantiene en la vida cristiana con amistades, se mantiene en la vida cristiana por actividades, pero no profundiza en la palabra, no se arraiga en el evangelio. Cuando llega el tiempo de la prueba, como no tiene raíz en la palabra, no la conoce, no conoce a Dios, lo único que conoce es la sociedad, lo único que conoce son las emociones, la alegría del cristianismo, pero no profundiza en la palabra. Cuando llega la prueba, se aparta. Así que en nuestras congregaciones hay personas que están categorizadas como terrenos pedregosos y están allí, pero no tienen raíz, no conocen la palabra, no conocen a Dios. Piensan que lo conocen, se sienten emocionados de reunirse, pero no han profundizado. Cuando llega la prueba, se van a apartar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y luego vienen los que se califican como el terreno que está entre espinos. Estos oyen la palabra. Y luego dice que cuando se van, pero yéndose, dice. La Biblia no dice para dónde se van. Simplemente dice, pero yéndose. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este terreno también está simbolizado por personas que asisten actualmente a nuestras congregaciones. Porque en nuestras congregaciones hay personas que tienen un pie adentro y otro afuera. Están allí, pero los afanes de la vida los ahogan. Los placeres de la vida los ahogan. Las riquezas, el afán por las riquezas, por el trabajar, por el tener dinero, los ahogan. ¿En qué sentido los ahogan? Pues los ahogan, los asfixian, no les dejan tiempo para nada. Están allí, se congregan, pero no se comprometen con Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Como no se comprometen con Dios porque están ahogados, están hasta aquí,
porque las cosas del mundo los tienen ahogados, entonces no llevan fruto. Están allí. Puede ser que hayan echado un poco de raíces y que hayan crecido, pero no llevan fruto. Son infructíferos y allí están congregándose. Lo más interesante de todo esto es que también este terreno que está en esta parábola, la Biblia dice que esta semilla cayó entre espinos. Los espinos están allí también. Los espinos también están en la congregación. Y como cayó entre espinos, los espinos no ayudan para que crezca. Ahora nos damos cuenta que cuando estamos en medio de la congregación, hay personas que son favorables para que nosotros crezcamos, pero hay otras que son tóxicas para el crecimiento espiritual. No ayudan al crecimiento espiritual, son espinos. Ahora están allí y aunque no lo creas, son para ti y para mí una bendición. Porque la Biblia dice en el libro de Génesis que después que el hombre pecó, Génesis en el capítulo 3, el Señor le dijo a Adán, al hombre le dijo, como obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, la tierra va a ser maldita por tu causa. Por tu causa. En otras palabras, esto se puede entender de una de dos formas. Por culpa tuya y para tu beneficio. Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que maldita será la tierra por tu causa. Sí, va a ser maldita porque pecaste, pero va a ser maldita en tu favor. La que cayó entre espinos. Los espinos están allí. Es verdad, no ayudan porque ahogan, pero pueden ser una bendición. Porque estar entre espinos nos hace ser infructíferos, pero necesitamos darnos cuenta de que no estamos dando frutos. ¿Cómo podemos saber tú y yo que no estamos dando frutos? Bueno, ahí está Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Ahí está. Podemos leer desde el versículo 19, donde está manifiestas las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que allí tenemos un espejo donde vernos. A algunas personas les gusta hacer énfasis en algunos pecados que son muy visibles y que son muy escandalosos y que están mencionados allí como lo son el adulterio, la fornicación, la lascivia, la hechicería, la borrachera, pero hay otros pecados allí, como por ejemplo la enemistad, los celos, las contiendas, las iras, las envidias, el homicidio, porque Juan dice por allá en una de sus epístolas que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todos esos son los frutos de la carne. Si tú estás dando algún fruto de la carne, si alguno de estos frutos está en tu mente, está en tu personalidad como cristiano, la Biblia dice que no podrás heredar el reino de Dios. Pero también dice la palabra, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, o temperancia. Y dice la palabra que contra esas cosas no hay ley. Así que tú tienes que hacerte una evaluación. Tú tienes que mirarte en el espejo de Gálatas 5 y evaluarte cuáles son los frutos que tú estás dando. ¿Estás dando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza? ¿O estás dando alguno de los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, borracheras, enemistades, ira, celos, pleitos, contiendas. Tú tienes que evaluarte, mirarte en el espejo, y si tú eres iracundo, tienes que orar a Dios y pedirle al Señor que transforme tu temperamento. Si tú eres idólatra, o si te gusta la brujería, si crees en los astros, si tú lees el zodíaco a ver qué es lo que te va a suceder mañana o pasado, si tú eres contencioso, si eres muy celoso, si tú eres una persona fornicaria, tú tienes que evaluarte. Y entonces decirle al Señor, Señor, límpiame, sáname, dame el fruto apropiado, el fruto del Espíritu, porque contra ese fruto no hay ley. Y luego dice la Biblia, volviendo a la parábola del sembrador, dice que estos no llevan frutos y luego habla de la que cayó en buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Interesante que la Biblia menciona que estas personas, este tipo de terreno, tiene un corazón bueno y recto y retienen la palabra escuchada y dan fruto con perseverancia. No es que dan fruto de vez en cuando, sino que constantemente dan frutos. Son como los árboles, como dice el salmista, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová medita, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice el salmista, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el salmista, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que el árbol que lleva fruto es aquel que se mantiene constantemente dando fruto. Y para que nosotros entendamos bien que no necesariamente todo árbol lleva fruto bueno, Juan le dijo a los fariseos que venían a su bautismo, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y les dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Juan le advirtió a los fariseos y saduceos de su época que dieran frutos que fuesen dignos de arrepentimiento. Quiere decir que como hijos de Dios, como cristianos, podríamos nosotros estar dando frutos que no son frutos procedentes de un arrepentimiento verdadero.
La semilla que cae en buena tierra, ese tipo de terreno, con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A mí me gustaría leer lo que dice Mateo acerca de esta parábola. Y vamos a ir a Mateo al capítulo 13 y vamos a leer lo que dice Mateo, porque Mateo redacta la parábola de una forma un poquito diferente. El Señor dijo, ¿verdad? He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Fíjense que Mateo nos dice que fue pisoteada. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Noten ustedes la forma como Mateo describe, qué interesante. Había poca tierra, sin embargo alcanzó a crecer, pero como no tenía profundidad, entonces se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero no dice más nada acerca de los espinos. En cambio Lucas explica cómo es que la que cae en espinos se deja llevar por los afanes de la vida, por la búsqueda de las riquezas, etc. Y los espinos la ahogan. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y explicando la parábola del sembrador, luego dijo Mateo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino o junto al camino. Notemos que Mateo añade el hecho de que la semilla que cae junto al camino, ese tipo de terreno, no entiende la palabra. Aunque eso no es excusa, porque la palabra se puede entender, solo tenemos que orar y pedirle al Señor que envíe su espíritu para que nos ayude a comprenderla. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Notemos cómo Mateo explica esto de una mejor forma. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, 60 y 30 por uno. Así que mi querido hermano, es el momento de evaluar nuestra vida cristiana para pensar qué tipo de terreno somos. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿En qué cayó la semilla del Evangelio? Necesitamos estar apercibidos, porque si somos de aquel terreno que cayó junto al camino, ciertamente el diablo va a venir a arrebatar el Evangelio de nuestro corazón. Si tú estás viendo este video, es porque seguramente has creído en el Señor y ya tienes tiempo comulgando con Dios. O puede ser que tú apenas estés comulgando con Dios y apenas estés escuchando este video por primera vez y mirando las clases de terreno que existen. Yo te invito para que tú seas el tipo de terreno cuya semilla cae en buena tierra. Si tú piensas que eres como un pedregal porque no estudias la palabra y aunque tienes raíz, cuando venga la prueba te podrías escandalizar y separarte, yo te invito a que cambies eso. Vuelve a la palabra, estudia la palabra, arráigate en la verdad y el Señor transformará tu corazón. Si tú eres aquellos que está entre espinos, si tú piensas que el ambiente en el que te rodea, en medio de la congregación donde tú estás, es tóxico para ti, si aquellas personas que se dicen ser cristianas que están a tu alrededor son simplemente espinos y cardos en tu vida espiritual, apártate, apártate. O trata de que esas espinas y cardos sean cortados por el poder de la palabra, para que te conviertas en una persona cuyo terreno es buena tierra y puedas dar fruto
a 100 por 1. Yo te invito a que analices tu vida y volvamos a la palabra para arraigarnos en el poder de Dios y que el Espíritu Santo siga transformando nuestro corazón. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, meditar en ella y poder ser hombres y mujeres que se arraigan en tu palabra y en tu poder. Bendícenos, Padre Santo, y que el poder del Evangelio pueda transformar nuestra vida. Ayúdanos a ser como la buena tierra, cuya semilla cae allí, la semilla del Evangelio, y da mucho fruto con perseverancia. Si somos alguno de los otros 3 terrenos, junto al camino, pedregales o entre espinos, Padre, cambia nuestra situación y ayúdanos a ser terreno bueno para la siembra del Evangelio y que podamos dar fruto a muchas personas y que podamos arraigarnos junto al río del agua de la vida para que demos nuestro fruto a su tiempo. Oramos confiados en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y te guarde. Nos veremos pronto para continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Bendiciones para ti.